Un equipo más caro no te promete nada. Y es cierto que te puede motivar un poco más, pero tampoco tiene que ser necesariamente así. Os he contado en otros episodios que yo entreno con algo muy básico en casa. Básico, por ejemplo, desde mi punto de vista, porque otra persona puede decir que tengo un montón de material. Pero es cierto que si lo comparamos con un gimnasio más comercial en el que tienen un montón de variedad de máquinas para hacer pecho, espalda, bíceps, tríceps, cuádriceps, gemelo, isquios, bueno, tenemos un montón de variedad de máquinas y sí que es cierto que si lo comparamos con un equipo más casero, por mucho que sea, pues se queda corto. Pero corto no significa que sea malo, no significa que no podamos conseguir los mismos resultados. Lo que sí que es cierto que hay personas que se motivan más acudiendo a un gimnasio porque tienen diferentes alternativas y si un día no les apetece hacer un ejercicio, pues pueden hacer otro diferente. Dejando de lado si eso puede ser más o menos conveniente, el hecho de ir continuamente cambiando de ejercicios, lo puedo hablar en otro episodio, pero creo que mi opinión ya la sabéis bastante. Hoy os voy a hablar acerca de por qué un equipo más caro no te promete nada, porque sí que es cierto que a veces nos motivamos demasiado en exceso, queremos montar un espacio de entrenamiento en casa cuando no hemos tocado nunca una pesa y decimos, venga, pues voy a mirar por internet y me voy a comprar la mejor barra de powerlifter, los mejores discos, la mejor jaula, el mejor banco, una kettlebell, un montón de cosas, nos dejamos 5.000 euros o más y resulta que luego no nos gusta nada la actividad y nos gusta más otra cosa un poco más sencilla, como puede ser quizás la calistenia. Bueno, pues esto, aunque parezca que no es real, aunque parezca que no se da habitualmente y además me llegan casos en los cuales, bueno, pues personas que se motivan mucho, ya lo he dicho, y de repente adquieren un montón de material y ven que no les gusta y luego tienen que estar vendiendo el material de segunda mano, perdiendo dinero y todo eso. Lo primero de todo, como digo, nos puede motivar más. Es cierto que empezar con un material bueno, un material de calidad, pues siempre motiva más que no decir, venga, pues empiezo con mi peso corporal. Pero siempre defiendo el empezar por poco. Aunque sea, cómprate unas barras para fondos, para flexiones, un TRX, unas anillas, lo que sea. Cualquier cosa con la que puedas empezar a hacer esos ejercicios con tu peso corporal o incluso con cierto lastre. De esta manera vas a ver si te gusta esa actividad, si te están gustando los ejercicios y a partir de ahí puedes empezar a ver las necesidades. Yo, por ejemplo, cuando empecé no tenía un rack y sí que es cierto que al no poder hacer sentadilla con barra trasera, pues me iba cargando la barra yo y la iba colocando sobre los trapecios. Al principio es muy sencillo porque movemos muy poco peso y nada, la ponemos por encima de la cabeza, la colocamos y ya está. Según vas cogiendo más peso, es evidente que se hace más complicado, por lo tanto tienes que ir apañándotelas para colocar la barra más o menos como puedes. Luego también hay diferentes variantes, como son las zancadas, que es un ejercicio bastante intenso. No todas las personas les gusta, principalmente por esa característica que tiene, porque es un ejercicio que demanda bastante y es un ejercicio con el cual no necesitamos un rack. Por lo tanto, ya tenemos algo con lo cual podemos entrenar bien las piernas y no necesitamos tener que colocar la barra por detrás de la cabeza, ni tener que colocarla en un soporte, ni nada de eso. También, por ejemplo, tenemos alternativas para trabajar la espalda y alternativas para trabajar los empujes. Los empujes, mucha gente dice, es que yo no tengo un soporte para hacer press de banca, entonces no puedo hacer una sobrecarga progresiva y por lo tanto no puedo hacer que crezca mi pectoral o el músculo que sea. Bueno, pues eso es falso. Lo que podemos hacer en este caso es hacer simplemente un floor press, que es un press en el suelo. Utilizaríamos el suelo como banco. Si incluso no tenemos banco, que no sería necesario, bueno, pues lo haríamos de esta manera. Y en lugar de con barra, lo podemos hacer con mancuernas. Así que con el paso del tiempo, esa sobrecarga progresiva sí que se puede ir dando porque podemos ir cogiendo mancuernas cada vez mayores. La sobrecarga progresiva siempre se puede ir dando y no hace falta mucho material. Al igual que con los fondos en paralelas, les podemos hacer con unas anillas. El tema de entrenar las piernas, pues podemos hacerlo con zancadas. El tema de los press es lo mismo. También podemos hacer press militar con mancuernas, con barra, haciendo una cargada desde el suelo. También podemos entrenar la espalda con remo inverso, con TRX. Bueno, en definitiva, tenemos un montón de posibilidades y no hace falta mucho material. Y a partir de ahí es cierto que llega un punto, llega un nivel que decimos, a ver, a mí esto me motiva más, me motiva menos, por dónde es, por dónde quiero tirar. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, lo que sí que vi es que necesitaba cargar bastante más peso porque me motivaba el hecho de hacer una sentadilla muy pesada, hacer un press de banca pesado, bueno, en definitiva, estos ejercicios. Así que ya opté por el tema de un rack para poder entrenar con más seguridad y poder hacer estos ejercicios bien. Y luego ya con el rack pues optaba a otros ejercicios como son las dominadas con lastre y demás. Pero en un principio no compré ya el rack de primeras porque imagínate que compro el rack, empiezo a hacer esos ejercicios que comentábamos y resulta que digo, no, a mí esto no me gusta. A mí me gusta tener simplemente una barra como en un parque
y hacer un poco de calistenia, hacer ciertos movimientos con mi peso corporal y demás. Así que un rack no es necesario. Aunque sí que es cierto que es útil para otros movimientos, pero no va a ser tan necesario y por lo tanto creo que ha sido un dinero gastado. Y esto es lo que a veces suele pasar, que queremos montar un espacio de entrenamiento en casa y queremos imitar o replicar un gimnasio comercial con sus máquinas de prensa, con sus máquinas Smith, guiadas, bueno, en definitiva, todas estas máquinas que podemos encontrar. Quizás si tenemos un presupuesto un poco holgado, bueno, pues tampoco nos va a suponer mucho porque decimos, es una inversión, la voy a tener aquí, pero claro, si no nos gusta es un problema, porque luego lo vamos a tener ahí ocupando espacio y no lo vamos a utilizar. Entonces yo siempre intento recomendar, bueno, pues eso, elementos polivalentes como son las anillas que ya he comentado, me parecen una buena opción de material. Luego si te gustan otras cosas como igual cargar peso y demás, pues ya un semi-rack se hace también necesario. El tema de banco, bueno, pues también. En definitiva, todas estas cosas que las vamos viendo con el paso del tiempo y no desde un principio, que cuando no tenemos experiencia pues resulta un poco más complicado. Y lo que decía al principio, tener un buen equipo desde el principio es cierto que te puede motivar un poco más, pero no significa que vayas a conseguir mucho más. He visto a personas que entrenan con anillas, nada más, con 4 cosas, y que hacen un buen programa de entrenamiento, van progresando bien, tienen un buen físico, y sin embargo también he visto a personas que tienen una buena jaula de entrenamiento, buenos discos, un buen banco, una buena barra, pero que luego en el entrenamiento no se dejan la piel, no tienen un buen planteamiento, no entrenan con intensidad, en definitiva, va pasando el tiempo y sí que es cierto que tienen un espacio que mola mucho, visto en las fotos mola un montón, pero luego no se traduce en un buen entrenamiento y no se traduce en un cambio físico o en unas buenas marcas en determinados ejercicios. Así que no te promete nada un buen equipo, pero te puede motivar un poco más. Eso sí que es cierto. Así que lo más importante es centrarse en progresar. Nada más por el episodio de hoy, espero que como siempre os resulte interesante. Ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com y nos escuchamos en el siguiente. Chao.